Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de este curso de programación básica en César. Y bueno, vamos, como os dije en el vídeo anterior, habíamos acabado de ver los servicios Windows y vamos a empezar a ver cómo utilizar los servicios web, cómo llamar a un servicio web, bueno, cómo crear nuestro propio servicio web para luego poder llamarlo. En un principio vamos a utilizar un proyecto bueno, como veis estoy creando un proyecto nuevo en Visual Studio en el que vamos a tener pues nuestro servicio web al que poder llamar y probar los diferentes métodos o la lógica que se nos vaya ocurriendo. De momento, bueno, vosotros crearlo donde queráis. Yo lo voy a crear en mi proyecto, bueno, donde tengo el resto de proyectos de prueba, de códigos de ejemplo. Y bueno, como veis hay diferentes plantillas que nos podemos seleccionar, Web API, API REST. Yo de momento me lo voy a crear vacío y ahora añadiremos un tipo de archivo que son los SMX, que son los archivos disponibles para poder hacer este tipo de servicios. Bueno, hay varios, vamos a empezar por los SMX, son los más antiguos y bueno, todavía tienen cierta vigencia, pero para aprender la lógica del funcionamiento de un servicio web nos vale con los SMX. Quizá más adelante haga algún proyecto de pruebas también API REST para que podáis ver cómo va. De momento vamos a agregar un archivo SMX donde podremos definir los métodos a los que llamar desde otros proyectos. Bueno, básicamente los servicios web son, digamos, un repositorio de métodos a los que podemos llamar desde diferentes lugares. Imaginaros que tenemos 7 clientes y queremos llamar a una misma base de datos. Bueno, pues lo podemos hacer a través de los servicios web desde los 7 clientes. O, más bien dicho, tenemos 7 proyectos diferentes y queremos un sitio, una API a la que llamar para obtener los datos, pues bueno, lo podemos hacer de esta manera. Y bueno, como os digo, en este primer vídeo solo voy a crearme el servicio web, no lo voy a... bueno, y algún método, por ejemplo, no sé qué nos vamos a inventar. Como veis estoy abriendo la base de datos, en el que tenemos la base de datos de nuestro proyecto de pruebas, en el que tenemos algunos pedidos, y a ver a qué procedimiento podemos llamar, uno facilito, que no tenga demasiada historia. Este dame pedido me parece, bueno, este no viene bien, ¿no? Vamos a hacer un método de ejemplo en el que podamos llamar a este procedimiento almacenado de la base de datos y que nos devuelva todos los pedidos que hay almacenados en una tabla. Antes de hacer eso, os enseño cómo aparecería si damos al play, cómo aparecería en el navegador nuestro servicio web. Como veis tenéis ahí la ruta a la que tendremos que invocar luego. Esto es como lo vamos a hacer todo en local, pues aparece localhost. Si estuviéramos en un entorno real, pues tendríamos que subirlo, pues en este caso, al ser de Microsoft, pues algún IS, Internet Information Server, donde poder alojar los binarios y los archivos y luego poder llamarlo desde otros proyectos. Como aquí es en local, pues de momento dando al play simplemente vemos lo que hace el método de Hola Mundo, que venía por defecto, bueno, que nos devuelve un XML con el campo, con el string que hemos definido. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es crearnos otro método que en nuestro caso va a llamar también a nuestra base de datos, que nos devuelva una lista de los pedidos que hay. Algo que ya tenemos hecho el procedimiento almacenado, ya tenemos ya tenemos hecho la manera de llamar a este procedimiento almacenado en nuestro otro proyecto. Vamos a hacer algo rapidito. Vamos a poner la cabecera de web method. Si queremos que el método esté accesible desde fuera del proyecto, hay que poner esta cabecera y además ponerlo como público. Aquí dentro de esta misma clase podríamos crear nosotros métodos privados y sin la cabecera de web method, con lo cual no estarían accesibles desde fuera del proyecto. Y bueno, nos devuelve, como veis, el procedimiento almacenado al que estamos llamando, nos devuelve dos valores. Uno es el nombre del usuario que ha hecho el pedido y otro la fecha del pedido. Tiene 4 registros. Y quizá la mejor manera es devolverlo en una lista
pero estoy pensando que es una lista que debería ser con dos objetos, un string y un datetime. Quizá nos podríamos crear un objeto pedido o algo así y meter en él los dos valores, ¿no? Y luego devolver una lista de objetos de tipo pedido. Creo que se entiende lo que quiero hacer, es decir, crear un objeto pedido que tenga encapsulados dentro de él estos dos valores, el usuario y la fecha del pedido, y luego agregar y luego devolver una lista de estos objetos desde el cliente que se invoque. Como os digo, en este primer vídeo, pues de momento, aunque es más largo de lo habitual, va a ser más largo de lo habitual, porque llevamos ya casi 5 minutos y de momento todavía no hemos montado ni siquiera la llamada al servicio, pero tampoco quiero extenderlo excesivamente. Y como digo, en este primer vídeo pues vamos a hacer que lleguemos a la base de datos y que nos devuelva la lista de objetos que queremos encapsular. Entonces, bueno, como digo, pues nos vamos a crear una clase pedidos que simplemente va a tener dos variables, dos valores, una donde almacenar la fecha del pedido y otra donde almacenar el usuario que ha hecho el pedido. Datetime y un string donde podremos guardar pues esto en un mismo objeto los dos valores para luego devolver una lista de objetos de este tipo al cliente que nos lo solicite, y luego ya veremos cómo mostramos esta información en pantalla o para qué la usamos. En principio, bueno, pues la idea en este vídeo es que entendierais para qué se usan los web services, y como os decía antes, pues es para llamar desde diferentes clientes, tener métodos accesibles desde diferentes sitios, no tenerlo todo en el mismo proyecto. Supongamos que tuviéramos la base de datos en, yo que sé, en Rumanía o en donde fuera, ¿no? Y queremos acceder a ella y no podemos hacer directamente, bueno, pues se puede hacer a través de un web server, de un web service, como digo. Bueno, de todas maneras, para información más técnica y más detallada, la tendréis como siempre en el blog y en los enlaces del vídeo. Pero bueno, básicamente que un web service es una tecnología que utilizamos para intercambiar datos entre diferentes aplicaciones. Vale. Tiene la ventaja también de que estas aplicaciones pueden estar hechas cada uno en un lenguaje y bueno, y a partir de los web services intercomunicar. Bueno, no voy a enrollar con datos así técnicos, con detalles, con definiciones. Vamos a crearnos de momento el método con el que obtener los datos de la base de datos, que esto creo que lo tenía en el proyecto gestión varios ya hechos, lo cual vamos a utilizar el código. Quizá en vídeos de más adelante os enseñe a hacer una DLL también, que es lo mismo que, bueno, parecido a un web service. Es un lugar, un repositorio de código donde tener todos los métodos y luego agregando esta DLL pues no tener que volver a escribir el código. Quizá que también hay un tipo de proyecto de este tipo, quizá más adelante pues os enseñe cómo se hace. De momento no lo tengo claro, vamos a centrarnos ahora en el ejemplo. No tengo claro si lo explicaré, quiero decir. De momento vamos a centrarnos en el ejemplito que nos traiga los pedidos. Y bueno, el proyecto era el de gestión varios y tenemos por aquí el código. Nos va a hacer falta añadir bueno, pues una llamada a este procedimiento almacenado, que de momento va sin parámetros. Podríamos haber puesto parámetros que hicieran de filtros, que nos devuelva los filtros a partir de una fecha. Bueno, entonces luego serían condiciones en SQL en el caso que lo hubiéramos hecho, pero bueno, de momento va a ser una llamada simplemente a la base de datos, con lo cual nos va a hacer falta implementar parte de esta llamada, que lo que tenía por aquí en algún ejemplo anterior, pues no volver a escribir todo el código. Aquí tenemos por ejemplo una llamada de base de datos, esta la vamos a adaptar a nuestro web service. Vale, la parte del else no nos va a hacer falta. Vamos a llevarnos este código al proyecto de pruebas que tenemos ahora
y luego será desde este mismo proyecto, gestión varios, desde donde consumamos el web service, con los datos que nos devuelva esta lista, o desde donde consumamos este método del web service. Vaya por Dios, tenemos ahora una actualización de Windows, vamos a dejarla a posponer. Y bueno, como veis ya me he traído parte del código, ahora hay que armarlo y redactarlo. En el Configuration Manager que estamos agregando los using necesarios. Nos va a hacer falta también la cadena de conexión a la base de datos, la tenemos aquí en el otro proyecto. Como veis va sin usuario y sin contraseña, esto es porque la tengo en local y bueno, utilizo la autenticación de Windows, no lo tengo por usuario y contraseña. En entornos reales pues bueno, lo habitual es que tengan su usuario y su password. Aquí como lo tengo todo en la misma máquina y que lo utilizo para pruebas, pues no me hace falta. Entonces vale, vamos a quitar los errores de compilación y a añadir lo que nos haga falta. En este caso, bueno, pues hay que llamar a otro procedimiento almacenado, pues le ponemos el nombre del que es. En este caso no tiene parámetros, pues bueno, pues se los quitamos. Quitamos también los labels porque no va a ser información que sea por pantalla, va a ser luego, como os digo, una lista de objetos de tipo pedido. Y bueno, en el caso de como es una lista, pues no va a hacer falta recorrerla, con lo cual el SQT non query no nos vale, tendrá que ser un SQT reader que nos devuelva un SQL data reader y luego con un while pues leemos el contenido de este SQL data reader y lo vamos agregando a la lista que nos creamos. Creo que se entiende. Vamos a crear el reader, que ya os he contado la película antes de escribirla, pero lo que vamos a hacer es esto. Hacemos un while que nos lea los datos que trae el reader y luego en cada vuelta del reader pues vamos creando un objeto de tipo pedido y lo agregamos a la lista. A la lista que por cierto todavía la tengo sin definir arriba, la tendremos que definir ahora. Y bueno, en el catch vamos a lanzar una excepción que sea el cliente luego el que trate el error. Aquí simplemente vamos a decir que se ha producido una excepción y luego, bueno, pues el cliente que es el que recoge la excepción, en el catch del cliente, pues que la muestre por pantalla, que mande un mail, que la escriba en un log, que haga lo que crea conveniente con ella, pero de momento nosotros desde aquí simplemente nos vamos a limitar a lanzarla, a decir, bueno, que sepas que se ha producido un error. Vale, se pueden hacer más cosas, pero bueno, para ver la funcionalidad del web service tampoco vamos a complicar esto en exceso. Vamos a crearnos ahora de momento la lista, que en teoría es el objetivo que tiene este método, que es devolver una lista con los objetos que nos venga, que agregamos, que vayamos creando en cada vuelta del while. Y bueno, pues la lista tiene que ser de objetos de tipo pedidos, que es el tipo este que nos acabamos de inventar para que puedan ir, bueno, el objeto que nos acabamos de inventar para que puedan ir el data type y el string dentro de un mismo objeto. Y bueno, pues en cada vuelta de la lista pues vamos a agregar, o sea, en cada vuelta del while, en cada vuelta del reader, en cada fila de que nos devuelva el procedimiento almacenado, pues vamos a agregar un objeto pedido. En este caso ya hemos visto antes que no trae datos nulos, pero tampoco estaría de más pues poner comprobaciones, que yo en este caso me la voy a ahorrar, pero que no estaría de más ponerlo en entornos reales. Bueno, vamos a cambiar el nombre del objeto de la lista para que sepamos que es una lista, y al de pedidos le vamos a poner pedidos aus o AUC. Y en cada vuelta pues creamos un objeto de este tipo y lo vamos agregando. Y lo vamos agregando a la lista. Y una vez que tengamos esto escrito, que bueno, pues ya estaríamos listos para consumir este web service desde algún cliente, pero como os digo, esto va a ser en vídeos siguientes, no quiero alargar este, ya llevamos 15 minutos prácticamente de vídeo y no quiero alargarlo más. En siguientes, pues como os digo, pues os mostraré cómo consumir el web service, crear algún web service, o sea, algún método más en el web service. Quizá os diga también cómo autenticar. Sí, esto de autenticar creo que os lo voy a contar. Si no en el siguiente, en el posterior también. Para que tengáis por lo menos unas nociones básicas. Porque como os digo, los SMX son ya bastante antiguos. Bueno, que todavía hay sitios donde se siguen utilizando. Seguramente os explique también más adelante cómo consumir y cómo crear un API REST, que digamos que
se usan más. Y bueno, como veis, pues ahora hay que ir leyendo, estoy aquí escribiendo la parte del código en la que leemos los datos que vienen de la base de datos y los asignamos a la variable del objeto pedidos y lo vamos a ir agregando a la lista. Me faltan por poner los nombres que van entre comillas, y esto lo vamos a coger ahora de la base de datos directamente. Aquí hay que poner el return para que sepamos que nos devuelve una lista de pedidos. Y bueno, en entornos reales tampoco está de más poner un comentario arriba, una descripción de lo que va a hacer el método, porque luego sale en la IntelliJ. Quizá en el siguiente vídeo también me entretenga en ponerlo, aunque los comentarios desde luego no son mi fuerte. No es muy fuerte documentar el código. Muy fuerte, pero en el caso que te obliguen a hacerlo, pues hay que documentar, aunque sea mínimamente. Y bueno, pues nada, pues creo que con esto, si no me da error de compilación, que parece que no, que lo hemos hecho bien a la primera, pues ahora nos debería volver una lista con los objetos. Veis que ya tenemos disponibles los dos métodos, el hello world y el dame pedidos, invocamos y bueno, veis que aparece ahí en el punto de ruptura y que bueno, pues sí que nos trae la lista con los 4 elementos que teníamos en base de datos, que es el nombre del usuario y la fecha del pedido. Pues es una lista con 4 objetos de tipo pedido que ya estaría preparado este método, el web service, para que pudiera ser llamado desde algún cliente. Veis que nos devuelve los 4 métodos que son. Y bueno, como os digo, cómo consumir el web service desde algún cliente, pues esto va a ser ya en el siguiente vídeo. Como veis, ahí están los datos también, lo podemos ver en pantalla. Esto ya va a ser en el siguiente vídeo. Y nada, bueno, pues si está siendo de utilidad, pues nada, dar un like y suscribiros, y si queréis suscribiros al blog también, pues mejor que mejor. Así que nada, con esto lo dejamos. Bye bye chicos, hasta luego.